21º domingo del tiempo ordinario. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pregunta Jesús a sus discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y también en el siglo XXI, valiéndonos del Evangelio de Mateo capítulo 16, nos pregunta a ti y a mí, ¿tú quién dices que soy yo? Una respuesta clara y contundente la vais a tener al final de este vídeo en las palabras de don Luis Fernando Lisboa, obispo de Pemba, en Mozambique. Jesús en este Evangelio se da cuenta de que lo que ha venido siendo un triunfo ha sido, acordaos del seguimiento de los apóstoles, de los milagros de la multiplicación de los panes, todo había ido muy bien, pero llega el rechazo de su pueblo y aparentemente el fracaso de su misión. Por eso la doble pregunta que hoy hace el Evangelio lo que pretende es reafirmar a Jesús en su misión y también confirmar a los discípulos en el seguimiento. Y es que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Jesús está vivo. Por eso las respuestas que dio Pedro y las que dieron los discípulos tenemos que darlas nosotros hoy, en el siglo XXI. ¿Quién dices que soy yo? Te vuelve a preguntar Jesús. 21 siglos de tradición, de fórmulas, de devociones, de interpretaciones culturales que nos han ido desvelando ciertamente, pero también velando, tapando quién es Jesús para cada uno de nosotros. A lo largo de tu vida, ¿cuántas veces has revestido a Jesús de tus maneras, de tus intereses, de tus limitaciones? ¿Cuántos, podríamos preguntarnos, cuántos Jesús ha habido en tu vida diferentes? Y probablemente te hayas quedado en uno y hayas dicho esto es. Pues Dios se te escapa como el agua entre las manos. Jesús se te escapa como el viento entre los cabellos. Jesús está vivo y por eso, con la edad que tengas, vuelve a preguntarte, ¿quién soy yo para ti? Y es ahora, en este tiempo de la nueva normalidad, de la pandemia, que has de responder a esa pregunta. Su entrega, su pasión por las personas, por la justicia, su ternura, su libertad, ese misterio de apertura, de cercanía y de proximidad a Dios, el Hijo del Hombre, nos tiene que atraer, pero también nos invita a abrir nuestra existencia al Padre Dios. Por eso en este domingo se nos invita a volver a Jesús. Hay que volver a los evangelios, hay que leerlos de nuevo, hay que vivir sus cosas, las cosas de la vida, las cosas que cada uno tiene, sus relaciones, las tenemos que volver a pasar por el Evangelio de Jesús, por su palabra. Y desde luego darnos cuenta de que no somos capaces de representar a Jesús, de con nuestra vida ofrecerla toda, de hacer lo que Él hizo. Y a eso estamos llamados como cristianos. Por eso tendremos que rezar mucho. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Os dejo con el testimonio de este obispo de Mozambique, amenazado por llevar a Jesús a los más pobres de los pobres en aquella zona del sur de África. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Oyó don Luis, obispo de Pemba, en el norte de Mozambique, al descolgar el teléfono. Ni más ni menos que el Papa Francisco le llamaba preocupado por las últimas noticias que había recibido desde esta zona de Mozambique. Desde hace ya 3 años hay un conflicto armado en esa zona. Rebeldes y milicias islámicas están procurando conseguir ese terreno por sobre todo el tema de minerales, el tema de petróleo que hay en el lugar. Don Luis, el obispo, ya nos había indicado hace tiempo
que el problema es gravísimo. La gente vive en un clima de miedo y terror debido a los desplazamientos internos. Las casas están abarrotadas con 15, 20, 25 personas y en este momento de pandemia es muy difícil respetar el distanciamiento social. Además, los más pobres huyen al monte para refugiarse. Fue el Papa Francisco el que en la bendición Urbi et Orbi del domingo de Pascua ponía en el centro de las noticias este conflicto, hasta entonces velado, silenciado a nivel internacional. Y es de nuevo el Papa Francisco el que, ante las acusaciones del propio gobierno de Mozambique de que don Luis, este obispo, está colaborando con grupos insurgentes, terroristas, etcétera, se ha hecho cercano a don Luis para decirle que está a su lado, para animarle en estos momentos tan difíciles. Don Luis Fernando Lisboa iba a venir hace unos meses a nuestra parroquia, al grupo Trébol, a estar una tarde con nosotros, a hablarnos de las misiones, a decirnos cosas de cómo él ha sido misionero, cómo él ha ido respondiendo a la pregunta ¿quién dice la gente que es Jesús y quién dices tú que soy yo? Esa respuesta, esa pregunta, desde luego la ha dado en los últimos años de su vida en Mozambique, entregando toda su vida a este pueblo. Y desde luego allí quiere seguir como obispo entregado especialmente a los más pobres. ¿Qué podemos hacer por él? Pues él nos pide sobre todo que recemos, pero también vamos a animarnos a ser solidarios. Tenemos proyectos de colaboración con esta diócesis, proyectos de colaboración a través de la Delegación de Misiones que hay que concretarlos en dinero. Ahora la gente de Pemba nos necesita. Don Luis necesita nuestra oración, pero también nuestra solidaridad económica. Seamos generosos. Buen domingo, feliz domingo. Hoy, 19 de agosto, a las 11:29, para mi sorpresa y alegría, recibí una llamada de Su Santidad el Papa Francisco que me consoló mucho. Él dijo que está muy cercano al obispo y al pueblo de Cabo Delgado y sigue con interés la situación vivida en nuestra provincia, con mucha preocupación, y que ha rezado mucho por nosotros. También dijo que el obispo le diga si hay algo más que pueda hacer. Le agradecí mucho por ese gesto y por mencionar la crisis humanitaria que vive la provincia de Cabo Delgado durante su bendición Urbi et Orbi que pronunció el pasado 12 de abril. Le dije que después de su mención a Cabo Delgado hubo mucho más interés por parte de todos, países, diócesis de varias partes del mundo, congregaciones religiosas, organizaciones internacionales, individuales, tanto desde dentro como desde fuera de Mozambique, y que a partir de ahí Cabo Delgado volvió al mapa porque parecía que ya no estaba. Él dijo, genial. Hablé de la difícil situación de Mocimboa da Praia, que en este momento está tomada por los insurgentes, y que 2 religiosas de la congregación de San José de Chamberry que trabajan allí están sin contacto con la diócesis desde hace una semana, a lo que el Papa respondió, qué triste. Prometió rezar también por esa intención. El Santo Padre afirmó que recordaba muy bien su visita a Mozambique en 2019 y que ya en ese momento se preocupaba por Cabo Delgado. Él pidió que lo que necesitásemos podríamos reenviarlo a través del cardenal Cerri, del Ministerio de Desarrollo Humano e Integral. Garanticé nuestra proximidad a él, al Papa Francisco, y dije que rezamos todos los días por él. Por fin, él dijo que está con nosotros y nos animó a seguir adelante. Sigan. Para terminar nuestra conversación, envió su bendición apostólica a todo Cabo Delgado y a Mozambique. Luis Fernando Lisboa, obispo de Pemba.